orienta a profundizar sobre la cuestión del desempeño que requiere la resolución de problemáticas concretas, dejando de focalizar tanto sobre el conocimiento meramente teórico, desligado de la realidad, para promover así el abordaje de las concepciones a partir de la experimentación con los textos. ¿Qué significa esto? Bueno, proponer una enseñanza de la gramática a partir de la reflexión, no ya desde la concepción tradicionalista, que ha sido durante muchos años desligada de los usos, de la promoción, sino de la reflexión de la gramática, partiendo de los textos de circulación social, insertos en un contexto determinado para destinatarios específicos, otorgando el espacio necesario para poder hipotetizar, encontrar las contradicciones dentro de los contenidos de estas cuestiones que se presentan como dadas, ¿sí? Cuando nosotros en el área trabajamos con las nomenclaturas y las definiciones, ¿le damos el espacio que requiere la reflexión? Bueno, esta es una de las cuestiones principales que nos tenemos que preguntar. El enfoque de capacidades para el área de lengua se desarrolla en 3 fases, que son las siguientes. La primera se denomina exploración cultural y está orientada a trabajar a partir de los siguientes puntos. 1. Leer el mundo. Los textos son productos de la cultura en que están insertos. La lengua está íntimamente conectada a la cultura. Entendemos y usamos la lengua de acuerdo con nuestra noción del mundo, nuestra propia estructura cognitiva y nuestros esquemas o patrones de pensamiento. El universo cultural nos provee de los sentidos necesarios para descubrir nuestras aficiones, nuestros deseos, nuestras ilusiones. Fase 2, abordaje textual. En esta fase vamos a abordar la reflexión como punto de partida y de llegada. Esta perspectiva que nombrábamos anteriormente, orientar una clase de lengua tal como lo podríamos hacer en una clase de ciencias. No dar los contenidos como algo dado, cerrado, sino partir de la reflexión de los contenidos. O sea, pensar el lenguaje desde la perspectiva de la reflexión metalingüística, lo que conlleva fomentar estrategias orientadas a facilitar una experimentación tangible con el universo lingüístico. La necesidad de la construcción de un espacio en el que se permita reflexionar, contradecir, repensar el sistema lingüístico para abordarlo como estrategia para el desarrollo de específicamente el descubrimiento y la curiosidad. La fase 3 se denomina construcción creadora. Está orientada a la producción inmersa en un proceso recursivo. En esta fase abordaremos lo siguiente. Primero, escribir es producir significados. Por ello, nos orientaremos a trabajar en el aula como un espacio de taller de escritura, a partir de propuestas centradas en el desarrollo de la creatividad, del trabajo con las emociones, orientadas hacia la significatividad. ¿Cómo llevaremos a cabo esta propuesta en un ejemplo concreto? En el siguiente ejemplo de secuencia didáctica enmarcada en el formato provincial de secuencia didáctica, vamos a poder visualizar cada una de estas etapas. El título de la presente secuencia se llama Cuentos para contar. Es fundamental que recordemos que se trata de una secuencia interdisciplinaria trabajada en conjunto con el área de ciencias sociales. Y la misma estará destinada a un 4º grado. El problema que se nos presenta acá es el siguiente. Los niños de la comunidad tienen dificultades para acceder al universo cultural literario. Es por ello que propondremos el siguiente desafío: crear una antología de cuentos escritos por los niños para que puedan leérselos a sus hermanos. Tengamos en cuenta que la formulación de los propósitos debe estar absolutamente en consonancia con las capacidades que decidimos trabajar en la secuencia. Es por ello que los propósitos elegidos para la presente secuencia son los siguientes: promover
la consideración de la lengua oral y escrita como instrumento privilegiado para el aprendizaje y la ampliación del universo cultural. Promover el desarrollo de una conciencia democrática, reconociendo la diversidad cultural y valorando el diálogo como herramienta primordial para la convivencia. Generar los espacios de escritura de textos atendiendo el proceso de producción, que obviamente va a ser un proceso recursivo. Y bueno, hemos elegido trabajar con estas tres capacidades: comunicación, la producción de variados textos en situaciones de escritura, con destinatarios posibles o reales, el trabajo con otros, estableciendo y sosteniendo vínculos sociales solidarios, y la responsabilidad y compromiso, tomar decisiones con diferentes niveles de autonomía en diversas situaciones. Bueno, si partimos de este ejemplo, tenemos que tener en cuenta que, como estamos articulando con otra área al mismo tiempo, las actividades de la primera etapa para el área de lengua, que se va a denominar exploración cultural, se lleva adelante en consonancia con la primera etapa del área de ciencias sociales, que en este caso se denomina contextualización. ¿Qué actividades entonces debo llevar adelante en esta etapa? Bueno, es fundamental la formulación, en este caso, de propuestas creativas e innovadoras, orientadas a trabajar sobre las concepciones que tienen los niños acerca del mundo y del lenguaje. Hacemos hincapié en esta etapa en la necesidad de trabajar cómo se trabaja en el taller de escritura y de lectura. Nuestras propuestas deben orientarse a trabajar a partir de la multisensorialidad, de actividades lúdicas que involucren en todos sus sentidos a la cultura, porque estamos abordando las concepciones que tienen los niños acerca del mundo en todos sus aspectos. Es por ello que, a partir de la lectura de un cuento, propusimos, y para formularles a ustedes un ejemplo, las siguientes preguntas. ¿Qué nos querrá decir el título del cuento? ¿Qué palabras se encuentran en el texto que se relacionan con el título? ¿Cuáles de ellas se repiten? ¿Cuál será la intención de esa repetición? ¿Por qué podemos afirmar que el texto leído es un cuento? ¿Cuál es el conflicto que se presenta? ¿Cómo se resuelve? ¿Consideran que el personaje principal se siente feliz? ¿Por qué? Como verán, trabajamos a partir de la comprensión inferencial, a partir de la comprensión crítica, abordamos los contenidos para que puedan ser inferidos a partir de este tipo de actividades. Para la fase 2, denominada abordaje textual, para el área de lengua y acceso y trabajo con fuentes de información, para el área de ciencias sociales, vamos a trabajar en un ámbito de trabajo orientado hacia la reflexión del lenguaje. Acá específicamente abordamos todo lo que es reflexión metalingüística, o sea, reflexión acerca del lenguaje específicamente. Comprender y producir textos orales y escritos implica relacionarse con la construcción de sentidos y todos los aspectos semánticos, sintácticos, morfológicos se subordinan a ese tipo de construcción. Trabajar este aspecto implica preguntarse, por ejemplo, ¿qué voy a escribir? ¿Qué palabras y expresiones son las más adecuadas? ¿Qué recursos de la lengua me permiten escribir mejor? Si es un cuento, ¿qué recursos literarios y lingüísticos son convenientes? Si es una nota de enciclopedia, ¿cómo se incluyen las definiciones, las ejemplificaciones, las reformulaciones? En esta etapa abordaremos específicamente el trabajo con el vocabulario, con las clases de palabras, con las convenciones gramaticales y ortográficas, pero siempre, y eso es lo fundamental, partiendo de la reflexión, no como una convención dada, no como algo acabado, como un contenido acabado, sino desde la comprensión crítica y la comprensión inferencial. Teniendo en cuenta el ejemplo propuesto de secuencia didáctica, partiendo del análisis de la fase anterior, las propuestas sugeridas para trabajar esta fase van a ser las siguientes.
¿Por qué les parece que se trata de una abuela electrónica? En este caso, el cuento se llama La abuela electrónica. ¿Qué palabras del texto creen que hacen referencia al título? ¿A qué tiempo les parece que hace referencia al texto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que el nieto, el narrador, es feliz teniendo una abuela electrónica? Bueno, como verán, trabajamos justamente la estructura, los contenidos, las clases de palabras a partir de la inferencia. En la tercera fase, denominada construcción creadora para el área de lengua y producción sistematización para el área de ciencias sociales, voy a llevar adelante las siguientes actividades. El proceso de escritura y reescritura del texto, el llamado proceso recursivo, teniendo en cuenta los aspectos obviamente analizados en la fase anterior. Este proceso va a constar de varios borradores. Una primera versión, por ejemplo, va a tener en cuenta la estructura, las características, la función del texto, pensando qué recursos son los más convenientes para que sean incluidos en este caso. Bueno, las actividades que hemos propuesto en este caso para el abordaje de esta fase fueron las siguientes. Escriban un cuento en el que se expongan las razones por las que el personaje principal no se siente feliz en la casa de su abuela. En relación al cuento trabajado La abuela electrónica, escriban un cuento breve en el que la abuela funcione pilas. Como verán, las propuestas tienen que estar orientadas sobre todo al trabajo de la creatividad. Estas tres fases se pueden trabajar dentro del formato provincial de secuencia didáctica, tanto en las actividades globales como en las actividades analíticas. La primera fase, obviamente, la vamos a encontrar dentro de las actividades globales, ¿sí? Lo que es la exploración cultural. Las tres fases específicamente se orientan a las actividades analíticas específicamente, pero las actividades globales obviamente están incluidas dentro de lo que es la primera fase. Y ustedes van a tener un montón de ejemplos en esta propuesta didáctica en la que bueno, justamente trabajamos con secuencias didácticas interdisciplinarias. La segunda fase, la reflexión metalingüística, la vamos a trabajar específicamente en las analíticas, y la tercera fase las van a encontrar también en las RD, en las resoluciones de desafío, en donde los chicos van a poder desplegar de forma creativa sus propias propuestas. En el presente ejemplo, ¿sí? En este manual, vamos a encontrar para la tercera fase un montón de propuestas de cómo los chicos llevan adelante las RD, ¿sí? Vamos a poder encontrar propuestas tales como la producción de antologías, de folletos, de videos. Bueno, la idea es ampliarles a ustedes el espectro de posibilidades y de ideas para poder trabajar dentro de lo que es el formato de secuencia didáctica. Gobierno de San Juan, Ministerio de Educación, hacia la calidad educativa.